One, two, three, four. Muy buenas noches. Bueno, pues iniciando este 2016, les damos la más cordial bienvenida y desde las instalaciones de Pestalozzi del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, pues una vez iniciando toda una serie de actividades que tendremos todo este año. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo y que además es parte de este Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy tenemos al maestro Eduardo Bazáñez Rivera, quien nos va a compartir pues parte de su gran experiencia. Eduardo, ya otras ocasiones nos has acompañado y bueno, pues el doctor Eduardo, para aquellos que en un momento dado no tengan mucha información de él, que lo dudo, pero bueno, que están presentes, el doctor básicamente, él ha incursionado en todo lo que es el aspecto de implantología, ¿verdad, doctor? Y todas sus innovaciones, además, ¿verdad? Ya tendrá la oportunidad él aquí de podernos compartir y bueno, pues esperemos que se vayan uniendo en todo lo que es estas 2 horas de programa para que lo aprovechen. Y bueno, Eduardo, te damos la más cordial bienvenida a tu casa, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y pues tú nos dirás cuál va a ser el tema del día de hoy. Va a ser el uso de la tecnología tridimensional, lo que viene siendo los escáneres, la tomografía, aplicada a los casos complejos en la implantología. Muy bien, Eduardo, pues esto es algo muy importante y yo creo en todo lo que va a ser tu participación, pues nos vamos a sorprender, como en otras ocasiones. Eres un gran innovador de toda esta área, lo sabemos, y bueno, hay mucho más por delante. Bueno, pues te damos la bienvenida. Al contrario, y adelante. Gracias por la invitación. Eduardo. En el video inicial, bienvenidos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Los queremos invitar también al Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal, que se va a llevar a cabo el septiembre del 7 a 10 en el Hotel El Cid en Mazatlán. Pueden llamar ustedes al colegio o a la asociación para sus inscripciones. Vamos a comenzar el tema. Parte de los conceptos que vamos a dar el día de hoy van a ser qué es el escaneo, a qué se refiere la digitalización, los tipos de escáner que pueden encontrar en el mercado y la diferencia de los sistemas, qué es un scan body, qué es una interfase, los tipos de colgajo que puedo llegar a ocupar ya en implantología más complicada y avanzada, y la clasificación de Brown y Shaw y lo que viene siendo un angiosoma. Vamos a ver que hoy en día un escaneo dental y que lo que parecía parte de la ciencia ficción de una película se puede llevar a cabo. Vamos a ver un video. Esto que veíamos en las películas de ciencia ficción, como en Terminator o como en la Guerra de las Galaxias, actualmente se lleva a cabo ya en el área de la implantología. Y no solamente podemos escanear lo que vienen siendo las cavidades para incrustaciones o para coronas.
también vamos a poder escanear tejidos blandos. Y ese es un punto importante. Pero antes de comenzar y avanzar en nuestra plática, vamos a definir qué es escanear. Pues es dirigir un rayo de luz, de electrones o de rayos X con un patrón sistematizado que va a utilizar coordenadas de X y de Y y de Z sobre una superficie para poder obtener una imagen y posteriormente esa imagen la vamos a transmitir. ¿Qué va a hacer digitalizar? Esa información que tenemos la vamos a convertir como lo que viene siendo hoy, como cambió la televisión, de manera analógica a digital. Está convertida de ceros a unos. Esa es la manera en que va a cambiar. Dentro de esa clasificación que vamos a tener de los escáneres, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Vamos a ver que vamos a tener escáneres de contacto, como vemos en la parte superior. Aquí tenemos esta parte en la cual vamos a ver que un escáner puede ser de contacto, como los sistemas que utilizaba Nobel en sus escáneres del Piccolo o del Forte. Y también vamos a tener escáneres de no contacto, que a su vez se pueden dividir en escáneres activos y en escáneres pasivos. Los escáneres pasivos se van a utilizar para arquitectura o para diseño de interiores y no van a emitir una fuente de radiación, ya sea un haz de electrones, luz o un láser. En la siguiente que tenemos los activos, estos sí van a conocerse como sistemas ópticos. ¿Por qué? Porque van a emitir una fuente luminosa que puede registrarse, que puede ser la luz visible, el láser, el ultrasonido, rayos X o los electrones. ¿Qué es lo que seguimos viendo en esta clasificación que vamos a tener? Que van a abarcar una gran cantidad de puntos que se van a tener y que se van a establecer, como ya mencionamos, ¿en base a qué? A coordenadas, que pueden ser la X, la Y y la Z. Son en tiempo real, esa es una desventaja que se va a tener, producen miles de puntos y generalmente funcionan de la misma manera. Ese escáner va a tener unas cámaras, unos sensores y puede emitir distintos tipos de luz. Como estamos viendo en esta imagen, estos son este tipo de escáneres ópticos. En algunos pueden caber sus modelos de manera sencilla y en otros van a necesitar un escáner especializado donde quepa el articulador. Yo les recomiendo que cuando vayan a invertir en un escáner, tienen que fijarse qué tipo de trabajo van a realizar. Si cabe un articulador completamente ajustable y ver si es compatible con ese articulador, ya que determinadas marcas de articuladores llegan a funcionar con determinado tipo de escáneres. Como estamos viendo, el otro tipo de escáner puede ser un escáner sencillo, que estamos viendo de esta manera, que puede traer distintas plataformas y aditamentos que se pueden llegar a utilizar, o de esta manera. Dentro de las marcas más comerciales que llegamos a encontrar, que llegan a funcionar en el mercado, viene siendo el 3D Shape, puede ser el Exocad o también puede ser con el sistema Wings. Son como programas de computadora que van a tener un lenguaje y que van a realizar ese proceso. Entonces, vamos a ver un video en base a lo que hemos aprendido ahorita de lo que es escanear, digitalizar y vamos a verlo de una manera práctica. Lo que podemos ver en esta imagen son los patrones de luz que son emitidos sobre una superficie y me va a dar esos ejes de la X, de la Y y de la Z. Y lo puedo ir moviendo. El chiste de ese escaneo es que esa superficie no sea reflejante, que sea opaca para poder obtener esos datos y poderlos ir digitalizando a nuestro programa. Otro ejemplo que tenemos de escáneres en el mercado son de este tipo, donde ya no están dentro de una caja,
y pueden escanear al mismo tiempo tanto el modelo superior como el modelo inferior, como los dados de trabajo. Esa es una ventaja que ha ido cambiando en los distintos tipos de escáneres y en sus generaciones. Una vez que ya tienen escaneado ese tipo de imágenes, ¿qué es lo que pueden ver? Pueden diseñar una corona anatómica en distintos materiales, si la quieren en metal, si la quieren en circonio o la quieren en cera, o también pueden llegar a diseñar cofias reducidas en distintos materiales, tener el antagonista y lo mejor de todo, con los articuladores compatibles, dependiendo del tipo de escáner, pueden tener un ajuste y su oclusión también de esa manera. Entonces se pueden desarrollar lo que vienen siendo esos conectores personalizados para implantología con los distintos perfiles de emergencia y también las restauraciones, como podemos ver, de las coronas que se puedan llegar a realizar para cada caso. ¿Qué otro concepto vamos a aprender hoy? Vamos a aprender lo que es un scan body. Realmente un scan body viene siendo un póster de impresión, pero es un póster de impresión para que el escáner lo pueda detectar. ¿Y qué es lo importante? Que sea un material que no vaya a reflejar y que tenga una pared lisa, que es la que nos va a dar la orientación de ese hexágono del implante o del triángulo o del octágono. Una vez orientado este scan body, vamos a tener una librería que nos va a decir qué tipo de implante es y qué conector le corresponde para poder utilizar esta tecnología. Ese es un punto importante. También hay que tener las librerías. Otro concepto que vamos a manejar y que se está dando hoy en día es una interfaz. Una interfaz va a equivaler en lo que viene siendo la implantología a lo que viene siendo un conector, pero me va a conectar esa plataforma, esa conexión del implante con el material, que puede ser de distinto tipo ese material, puede ser en circonio, puede ser en un polividrio, puede ser en un disilicato, y yo lo puedo configurar y personalizarlo a la manera que yo vaya a querer. Hay una librería también de interfaces que se pueden llegar a utilizar y que se van a utilizar con determinada marca de implantes. Avanzando en lo que va haciendo la descripción de los conceptos que debemos de tener para la implantología, vamos a ver algunos conceptos, como son los sitios donantes y los colgajos microvascularizados que se pueden llegar a utilizar en implantología ya más compleja. Dentro de la historia de los colgajos, como vamos a ver más adelante, podemos tener distintas partes de las cuales lo podemos ocupar. Podemos tener el radio, podemos tener el omóplato, podemos tener la fíbula, podemos tener la costilla. Y esto es importante porque se han ocupado desde la antigüedad en lo que viene siendo la cirugía plástica y también en la reconstrucción de los defectos maxilofaciales. Por ejemplo, tenemos dentro de la historia que cuando se llegaban a pelear, los espadachines llegaban a perder esa punta de la nariz y posteriormente se podría restituir mediante esos colgajos que se llegaban a utilizar. Eso se da en Italia con la técnica de Branca. Y las guerras siguen produciendo heridos, pero al mismo tiempo nos siguen dando técnicas quirúrgicas que se van aplicando a ese tipo de heridas. Y un personaje importante es el doctor Harold Gillespie, el cual va desarrollando esas técnicas de cirugía plástica. ¿Para qué? Para poder ir reconstruyendo todos esos pacientes traumatizados o con defectos maxilofaciales debido a los distintos tipos de heridas que llegan a sufrir. Entonces tenemos todo un esquema que hoy en día se puede utilizar en conjunto para la reconstrucción de los defectos maxilofaciales en casos complicados. Este es un ejemplo
de un injerto radial que se puede llegar a utilizar para reconstruir a veces parte de la lengua. Lo va a hacer tanto el cirujano plástico junto con el cirujano maxilofacial en determinados casos. Entonces, vamos a ver una clasificación y la importancia del maxilar superior. El maxilar superior va a ser un soporte y va a ser lo que nos va a unir esa base del cráneo con los arcos maxilares. Me va a separar la cavidad oral de la cavidad nasal y va a tener todas estas funciones: la fonación, la deglución, la masticación, la visión y algo que es importante, la apariencia estética. Cuando un paciente llega a sufrir maxilectomías por distintas cuestiones o que llegan a nacer con defectos congénitos, pues podemos ver la imagen, en este caso de la Gioconda, en el cual los parámetros de estética han ido cambiando a través de la historia, pero siempre es importante conservar un aspecto estético facial. Y son las distintas técnicas a través de la historia que se han venido nombrando y utilizando para el procedimiento. Tenemos los distintos tipos de abordajes que se pueden realizar para los distintos padecimientos. Entonces, estos distintos abordajes han ido cambiando y nos han dado una clasificación que se llama clasificación de Brown y de Shaw. ¿Y qué nos van a dar esta clasificación? Nos van a dar en esa parte los defectos que podemos llegar a tener, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Y nos da una clasificación que van a ir de los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6, y también las partes que nos van a abarcar remanentes de ese paladar duro, que puede ser A, B, C o D. Y esta clasificación es importante para el tratamiento de los defectos maxilofaciales, porque en la cirugía, aparte de los cirujanos, siempre debe haber un protesista maxilofacial para conformar ese remanente, ese nicho, para poder realizar una prótesis adecuada. Entonces, vamos a ver este primer caso en el cual llega el paciente con un defecto de este tipo. En base a la clasificación que ya vimos, vamos a tener estas relaciones maxilomandibulares y la parte como se ve facialmente. ¿Dentro de qué clasificación de Brown y Shaw va a corresponder? Va a ser la siguiente. Es una clasificación de Brown y Shaw tipo 2D. Entonces, ¿qué se puede realizar en este tipo de tratamientos cuando tenemos estos defectos maxilofaciales? Podríamos pensar en algún obturador, pero tendríamos que tener dentro de los principios encía insertada, un buen manejo de ese defecto y de los bordes quirúrgicos para la retención de la prótesis. Se pueden llegar a utilizar imanes, se pueden llegar a utilizar implantes. Llegan a tener sus ventajas y sus desventajas cada uno de ellos. Obviamente, dentro de un obturador protésico, pues el tiempo es mucho más corto, a diferencia de otro tipo de tratamientos. Se puede tener una mejor visualización de la maxilectomía para tener la vigilancia, pero puede haber un habla hipernasal, regurgitación de la comida, dificultad para mantener la higiene, necesidades de ajustes recurrentes. Son parte de los tipos de tratamientos que se pueden llegar a utilizar. Algo que es importante también en este tipo de implantología y de prótesis, y que son principios básicos, lo que se busca es mantener la mayor cantidad de encía insertada. Actualmente hay tratamientos con implantes zigomáticos que se pueden llegar a utilizar, pero cada caso es individual. Cada tipo de implante es individual para cada tipo de tratamiento. No hay una receta de cocina para cada caso. Cada caso se debe de personalizar. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a utilizar
pero a largo plazo, como nos llega a demostrar el Dr. Buehmer de UCLA, que tiene varios artículos publicados en base al tratamiento de los defectos maxilofaciales, se pueden llegar a colocar, pero con el tiempo se pueden llegar a perder, ya que deben de estar ferulizados esos implantes cigomáticos. Y muchas veces no es la mejor opción. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, como en las películas de ciencia ficción, ¿qué? Vamos a ver un video. Necesitamos crear ¿qué? Necesitamos crear un tejido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que parecía antes de ciencia ficción, hoy en día lo podemos realizar. ¿En base a qué? En base al estudio de las técnicas quirúrgicas, de los avances, de toda esa composición tridimensional que se llega a tener. Entonces, lo que se necesita en ese caso es un injerto microvascularizado. Y en este caso se va a utilizar un injerto de fíbula, como vamos a ver. Esta reconstrucción se realizó en el Hospital Gea González. Pero hay otro término que debemos de conocer, que es un angiosoma. Y este concepto, si se dan cuenta por la fecha, no es tan viejo. Está introducido en 1987 en la cirugía plástica por Taylor y Paul Palmer. ¿Qué va a ser un angiosoma? Un angiosoma va a ser ese espacio tridimensional que vamos a tener y que va a implicar ese territorio anatómico, cutáneo y subcutáneo y muscular, que va a ser suplido por una arteria y por una vena. Y como podemos ver en este ejemplo, aquí se puede apreciar en esta zona ese territorio que va a abarcar ese angiosoma. Una vez que tenemos eso, vamos a ver cuáles son las que podemos tener en la cara. Y en la cara vamos a ver que no tenemos tanto. ¿Por qué? Debido a esa vascularización. Entonces, a lo que podemos conectarlo, ese injerto, va a ser aparte de esa facial, que va a venir de esa rama de la carótida. Y eso lo va a hacer el cirujano plástico o el cirujano maxilofacial. Las técnicas ya están descritas en lo que viene siendo parte de esa historia y de las técnicas desde Hidalgo y se pueden utilizar para la reconstrucción mandibular. Como podemos ver, también hay que evaluar lo que viene siendo esa arteria y esa vena de las extremidades. Se evalúa que tengan esa permeabilidad para poder sacar ese injerto microvascularizado. Una vez que ya se evaluó, esta es parte de la técnica que se va a realizar. Es un corte en el cual podemos ver que vamos a llevarnos esa fíbula con una isla de tejido y con la arteria y parte de esa vena para colocarlo en el defecto que vamos a tener. Entonces vamos a ver un video de esta técnica. Creo que es sumamente explicativo de cómo se puede llegar a realizar. Como vamos viendo en el video, se hizo la incisión, se van disecando por planos y esta va a ser parte de la isla que vamos a tener de tejido. ¿Para qué? Para poder checar la viabilidad de ese injerto
y aparte nos va a servir también para cubrir parte de ese defecto con tejido blando. Lo va a ir separando, va a tener tejido subcutáneo con grasa, también va a tener parte de esos folículos pilosos y se va a ir separando. Posteriormente va a realizar el corte con la sierra para poder quitar parte de esa fíbula y llevarlo a reconstruir esa parte, ya sea de la mandíbula o del maxilar superior. Eso lo va a realizar el equipo, ya sea de cirujanos plásticos o de cirujanos maxilofaciales, y se van a conectar en los angiosomas de la cara, que fue lo que aprendimos, que es un angiosoma. Una vez que ya se tiene realizada ese injerto microvascularizado, se va a reconstruir ya sea esa porción del maxilar superior o de la mandíbula y se va a fijar con microplacas. Se va a ver que tenga esa permeabilidad de la circulación que debe de tener, y una vez que ya tiene esa permeabilidad, vamos a proceder a realizar otro tipo de estudios para poder hacer esa reconstrucción mediante implantes. Esa es la manera en que está liberando los tendones y ya sacó parte de ese injerto de fíbula. Esta cirugía la hizo el doctor Eric Santamaría en el Hospital Gea González, en el paciente que vamos a ver. De hecho, también tiene una clasificación de defectos maxilofaciales que vamos a ver en otro tipo de casos. Una vez que ya se colocó ese tejido, ¿qué es lo que podemos llegar a tener? Pues podemos llegar a tener ese tipo de imágenes en otro paciente en el cual ya está el injerto y vamos a tener, en lugar de mucosa, vamos a tener piel queratinizada, la cual puede tener crecimiento de vello. Eso es normal por el lugar del cual se extrajo ese injerto, pero posteriormente se va a ir convirtiendo en mucosa. Y cuando hagamos la cirugía de implantes podemos ir quitando ese tejido graso porque es un tejido muy grueso. Esa es la manera en que queda la cicatriz, que viene siendo de la fíbula en la sección de la pierna, y esta es la zona de los angiosomas, las cuales ya habíamos explicado anteriormente. Entonces vamos a tener nuestro paciente que ya trae un injerto de fíbula microvascularizado por un defecto de labio y paladar hendido. Entonces este es nuestro paciente que se presenta y que requiere un tratamiento de una prótesis. Este es el defecto que tenemos, quiero que lo vean, el grado de apertura y la relación que tenemos del maxilar superior con el maxilar inferior. Y también podemos ver cómo está ese tejido que le estamos viendo en esta parte, la relación de cómo se va conformando. Una vez que tenemos eso, podemos ver en la tomografía nuestro injerto microvascularizado que está en esta zona. Lo podemos, mediante una tomografía y distintos programas, que pueden ser desde Simplan o que pueden ser Mimix, o que pueden ser distintos programas, ir determinándolo. Entonces, ¿qué se va a proceder? Ya tengo yo tejido duro y tengo tejido blando. Hay que hacer una tomografía, pero basados en la prótesis, en lo que necesitamos de ese contorno, de ese soporte de tejidos, de esas relaciones cráneo-mandibulares, y que nos lo va a dar la prostodoncia. Se hacen su tomografía preparada protésicamente, vemos la parte del defecto en azul, que es lo que llegamos a tener en esta parte, aquí lo podemos ver, y lo vamos a ir preparando. No podemos llegar solamente a operar, hay que prepararlo y tener una guía radiográfica y una guía quirúrgica. Entonces se pueden llegar a utilizar dientes de sulfato de bario para obtener una buena tomografía, y en este caso yo sí les recomiendo, o en la mayoría de los casos, a mí me gusta la tomografía médica en un tomógrafo médico. Me da mayor información y mayor cantidad de cortes ya para casos complicados. Estoy viendo dónde están esas mini placas que se llegaron a utilizar para fijar ese injerto microvascularizado.
¿Qué más voy a poder observar? Voy a observar en mis cortes axiales cómo está ese injerto y cómo está su relación con los demás tejidos. Cuando me dan la tomografía, obviamente sale de esta manera, por el sulfato de bario. Hay que limpiarla por las rarefacciones que llegan a darse en esa imagen y hacer una buena reconstrucción tridimensional. Aquí podemos ver distintas imágenes en donde podemos observar una imagen de frente, una imagen posterior, también podemos observar una imagen desde la parte inferior, donde están ubicados esos dientes protésicamente en esta parte, aquí lo podemos ver, y la relación que debemos de tener. Entonces nos van a dar distintas imágenes y las puedo yo ir separando por estructuras anatómicas en base a esa tomografía. Las puedo ir pintando de colores si quiero y puedo obtener también el componente del aporte sanguíneo, que viene siendo desde la carótida interna, la externa y la parte de la rama facial que me va a dar para checarlo. También se puede llegar a obtener lo que vienen siendo los tejidos blandos. Es un ejemplo de dónde viene ese aporte venoso y arterial. ¿Qué más puedo ir observando? ¿Dónde está ese angiosoma donde se conectó? Aquí lo ven de color verde. ¿Y dónde está mi injerto microvascularizado? ¿Qué más puedo ver? Puedo ver el contorno que estoy teniendo de mi perfil protésico desde una parte inferior. Puedo quitar la mandíbula y ver dónde está ubicado ese contorno protésico que tengo aquí y dónde está ese injerto. ¿Por qué? Porque faltó contornearlo más en este caso. Pero es la situación a la que nos estamos enfrentando. Podemos ver el perfil izquierdo y podemos ver el perfil derecho también. Y las relaciones que tenemos, tanto del superior como del inferior. ¿Qué contorno tengo? ¿Dónde está el injerto? ¿Dónde están las mini placas? ¿Dónde está el angiosoma? Y los cortes sagitales que puedo ir obteniendo en toda esta porción, para ver cuál es la mejor ubicación en base a mi guía radiográfica para mi guía quirúrgica que puedo llegar a utilizar para la ocasión de los implantes. También puedo ver el tejido blando. ¿Qué relación tengo con ese tejido blando? Y se puede obtener en los distintos programas. Por eso es importante el tipo de programa que utilicen. Y por eso también es importante una tomografía médica en los casos complicados o complejos, más avanzados. Entonces vamos a ver una pequeña animación de qué es lo que puedo llegar a obtener con todo ese tipo de información. Entonces, en base a esa tomografía, eso es lo que puedo obtener de información para ir planeando el caso que tengo que realizar, como vamos a ver el siguiente video.
Bueno, como vimos en parte de ese video, se planea en base a la tomografía, a la guía radiográfica y a la guía quirúrgica, pero vamos a depender en ese tipo de casos muchas veces de la situación y del contorno que se vaya a tener de ese injerto microvascularizado. Es un tejido muy grueso cuando se hace la cirugía, después se va desecando para ir quitando la porción de grasa y se va a ir conformando en mucosa. Y se pueden ir colocando los tapones de cicatrización para la segunda fase de manera convencional. Una vez que se tiene eso, hay que hacer un portaimpresiones individualizado y vamos a hacer una toma de impresión a cucharilla abierta con polivinil siloxano. Una vez que realizamos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y este es un punto importante. No porque tengamos la tecnología tridimensional, nos vamos a brincar los pasos. Podríamos escanear en boca, podríamos tener el modelo, pero lo mejor es realizarlo de las dos maneras. Y siempre tener una prueba de la estructura previa antes de mandarla a hacer. Con esta técnica podemos obtener lo que viene siendo la dimensión y la relación, que eso es importante para poder relacionar nuestros modelos que vamos a utilizar. Una vez que ya tenemos eso, vamos a hacer una prueba de la estructura, que lo pueden realizar de esta manera o que lo pueden realizar en una prueba hoy en día de PMMA y checar si está bien nuestra impresión y darnos una idea de cómo debe de quedar nuestra barra hecha en implantes. También pueden obtener el modelo y la otra manera en que se puede realizar, obtienen el modelo, van a colocar sus scan bodies y pueden escanear el modelo y les va a dar la posición de los implantes y también les va a dar parte de esa conformación del tejido blando. Lo que es importante es opacar lo que viene siendo esa encía. Y la ventaja de hacerlo de esta manera es que queda personalizado y queda guardado el archivo. O lo pueden combinar de las dos maneras, realizar los pasos de una prostodoncia completa, se tienen que realizar para poderla escanear y luego hacer una reducción e ir viendo el espacio que se tiene. Una vez que ya tienen eso, lo pueden realizar en distintos materiales. Lo pueden hacer en circonio, lo pueden hacer en cromo cobalto o lo pueden hacer en cromo cobalto sinterizado, que es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se fresa ese archivo que ya tenemos diseñado. Vamos a ver el video. Este es un ejemplo que tenemos de cómo se puede ir fresando en circonio cualquier estructura, en este caso son coronas únicas, pero pueden fresar cualquier tipo de barra y algún determinado tipo de aditamentos. O lo pueden hacer de manera convencional, lo pueden hacer en un disco sólido de cromo cobalto, el cual va a utilizar un sistema de irrigación, esa es otra manera de poderlo fresar. Puede ser ceramizable ese cromo cobalto, o lo nuevo que viene es el metal blando o el metal sinterizado, mediante el cual se puede fresar y se puede mandar a sinterizar. Esa es otra manera en la cual se puede fresar una estructura para casos complejos de implantología, o la pueden primero diseñar de manera convencional, como en este caso, se diseña y después la pueden escanear. Y este es un punto importante, porque hay casos en los cuales no siempre van a poder tener la estructura. Hay veces que la tienen que diseñar a mano y después la van a escanear. Y eso llega a suceder con casos complicados en patrones de inserción. Entonces, una vez que tienen eso, ¿de qué otra manera se puede hacer una estructura? Y esto lo realizan varias compañías. Aquí en México lo realiza la compañía FIBO. Vamos a ver el video de cómo se realiza la
sintetización por láser. Entonces, eso que veíamos en las películas de ciencia ficción, que se puede hacer un cyborg o un robot, hoy en día podemos hacer muchas estructuras en base a ese diseño. Tenemos el diseño, se van a poner unos puntos para los cuales y para poder establecer esa estructura en ese patrón. De igual manera se puede imprimir esto de manera tridimensional, en plástico. Se puede hacer en cera, se puede hacer en este caso en sintetización mediante láser, en el cual va a utilizar un polvo con partículas determinadas de cromo cobalto, y el cual nos va a ir realizando esa estructura, como vamos a ver en el video. Se pueden obtener coronas o barras o estructuras mucho más complejas. Pero no porque tengamos la utilización de la tecnología, significa que nos vamos a brincar pasos. Vamos a tener que tener un buen modelo, vamos a tener que tener una buena impresión. Muchas veces vamos a tenerlo que hacer a mano para después poderlo escanear. Y recuerden algo, aunque no lo tengamos que hacer a mano, va a depender también de quién maneje ese software, si está capacitado o no, para poder determinar hasta dónde llega ese margen, hasta dónde llega esa encía, cómo es el diseño de esa estructura o de esa barra, cuánta reducción le tengo que dar para el espacio, para la prótesis. Entonces los principios que se ven en la prostodoncia siguen siendo lo mismo, lo que cambia es la tecnología que nos va a facilitar y nos va a dar un mayor ajuste en muchos casos cuando se emplea de manera correcta. Cuando no se llega a realizar eso, puede ser un dolor de cabeza y un gasto importante, mediante el cual hay veces que no puede asentar la estructura si están mal realizados los procedimientos por el clínico. Entonces es un ejemplo de la sintetización láser. Avancemos con el caso. Aquí tenemos la estructura que se mandó a hacer, en este caso. La vamos a probar en boca, tiene su housing, su aditamento, y es un diseño personalizado de la barra, como podemos ver en la parte de abajo, en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque dependemos de ese contorno protésico que tenía el paciente, mediante el cual se había realizado la reconstrucción mediante el injerto microvascularizado. ¿Pero qué nos dice el doctor Bumer de UCLA? Que hay que eliminar la sobrecarga en los implantes en pacientes con maxilectomía. ¿Qué otro punto importante nos da? Desarrollar las barras personalizadas para el tipo de defecto. Por lo tanto, tienen que ser personalizadas. Aunque yo tenga un sinfín de diseños de barras, todas van a acabar siendo personalizadas dependiendo del tipo de defecto. ¿Y qué debo de tener? Debo de tener un buen anclaje, dar un buen anclaje a esos implantes, que estén unidos, y colocar aditamentos. Debo colocar aditamentos para evitar esa sobrecarga en los implantes, sobre todo en la extensión distal. Esos son estudios que se han realizado. Entonces vamos a ver la prueba de la estructura de nuestro paciente. Tenemos esa prueba de estructura. Previamente ya teníamos los contornos protésicos que se habían realizado. Los vamos a checar. Ese es parte del diseño que vimos de la barra. Ese diseño que teníamos lo podemos llevar a boca. Y posteriormente vamos a colocar nuestra prótesis. A la pacientita se le realizó también una cirugía. La realizó el doctor Raimundo Ramírez Lugo, una cirugía de labio para la corrección de esta zona, para darle una mejor estética.
Y vemos los pasos. El inicial, nuestra guía radiográfica y quirúrgica, la colocación de los implantes, la colocación de la barra y el ajuste de esa barra para ese caso. Entonces la colocamos, teníamos todo eso, pero aún así nos falta dar contorno en el corredor bucal. Ese contorno en el corredor bucal, pues lo que queremos y uno de los principios es conservar la mayor cantidad de dientes y la mayor estructura. Lo que hicimos fue reconstruirlo con carillas de resina para poder dar ese contorno de ese corredor bucal y que nada más se basaran en lo que viene siendo la adhesión para obtener una mejor estética de nuestro paciente. Es una vista inicial. Y el cambio que se logra tener mediante la utilización de la tecnología tridimensional, las técnicas convencionales de implantología, los conceptos de mantener la mayor cantidad de encía insertada, de mantener la mayor cantidad de dientes, de tener barras personalizadas basadas en los nuevos programas de diseño tridimensional y el uso de la tomografía de nivel hospitalario. Eso sería todo en base a la presentación del día de hoy y los dejo con este video para invitarlos al Congreso de Mazatlán de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal y espero verlos por allá para ver casos más complicados de reconstrucción completa del maxilar superior y también en el seminario con la compañía Ideas Dentales. Gracias. Bien, oye Eduardo, pues una vez más, qué bárbaro, nos has traído toda la tecnología y bien lo decíamos, ¿no? Desde el inicio siempre hay algo que aprender, yo diría un mucho. Nos hablabas de este evento y bueno, y todo lo que en un momento dado se puede ver ahí, pero ¿y qué hay para el colegio? Tenemos por ahí algo, ¿no? Claro que sí. Tenemos también el curso de implantología que es quirúrgico, protésico, de laboratorio, es tanto la teoría como lo clínico. Ya vamos por la 4ª emisión del diplomado, que se da aquí en las instalaciones, con precios accesibles. Y todo lo que estás viendo en la presentación es todo lo que enseñamos, no es platicado, es teórico práctico y se le enseña al alumno tanto lo protésico, lo quirúrgico, laboratorio y que salga lo mejor preparado, obviamente siempre avalado por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y por la Asociación Mexicana de Implantología Bucal. Ok, Eduardo. ¿Algún requisito especial? ¿Deben ser especialistas en perio, en prótesis, o es para práctica? Es para práctica general, para especialistas también. Si quieren la parte protésica también la damos, la parte quirúrgica. Es para todo el público en general que sea cirujano dentista, lo puede tomar. Y aquí les enseñamos aparte de distintos sistemas de implantología y de técnicas quirúrgicas. Lo doy también junto con el doctor Raimundo Ramírez Lugo y también tenemos de invitado a Salvador Gómez para el área de
imagenología y de técnicas, y utilizamos distintos programas, no nada más el Mimix, utilizamos varios programas en esa parte. Y también lo nuevo que estamos metiendo y que no lo ofrece nadie, también les enseño a escanear las estructuras y la utilización del escáner y a microfresar. Todo eso les podemos dar en el curso. Ok, bueno, pues hay mucho que ofrecer y como decías, ¿no? El maestro Eduardo ya tiene años en esto. Y bueno, Eduardo, mira, tenemos preguntas por ahí de nuestra audiencia. No hay. Bueno, pues yo creo finalmente esto va a impactar como todo lo que has venido haciendo. Y bueno, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas pues te hace un pequeño obsequio de recuerdo. Gracias. Y bueno, pues también no podía faltar la constancia, el cual me voy a permitir darle lectura. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, tiene a dar a bien al doctor Eduardo Bazáñez Rivera por su participación en la conferencia virtual con el tema Usos de tecnología 3D en casos complicados de implantología, hoy, lunes 11 de enero, el cual pues nos apadrinas con este año y nos das buena aventura para ello, porque así será. Firma al calce el doctor Jacobo Pérez Insunza, presidente de este Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y bueno, pues gracias, esperamos verte por la pronto. invitación. Y Claro en que ese sí, colegio, aquí Eduardo. estaremos. Regresaré con un caso más complejo todavía. Ok, entonces, algo que nos quieras decir a tus... Saludos a todos los miembros del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Los esperamos en Mazatlán en septiembre. No falten, van a haber muy buenos ponentes nacionales e internacionales. Y los que quieran informes, mis datos me pueden llamar al 044 55 13 56 26 26 o a mi email, que es doctoresbazanes@yahoo.com, y si no, aquí directo al colegio les dan los informes para el curso de implantología. Gracias. Muchas gracias. No, al Eduardo. contrario. Nos despedimos.